Dice, pastor, una pregunta, ¿qué piensa sobre el sinergismo y el monergismo y en qué posición está usted? Yo sé que usted es bíblico, pero me gustaría saber, bueno, todos los que me conocen saben que he hecho muchos videos sobre la soteriología, sobre la doctrina de la salvación, analizando algunos pasajes bíblicos que la postura reformada calvinista utiliza para sustentar sus posturas. Y bueno, para aquellos que escuchan, ¿qué es el monergismo y qué es el sinergismo? Bueno, el monergismo viene de mono, que es uno, ergo es el trabajo, la fuerza o el trabajo de uno. El monergismo lo que dice es que nuestra salvación, el único que interviene al momento de que el ser humano es salvo es solamente Dios, es la obra de uno solo. Y el sinergismo dice de que el hombre es parte al momento de recibir la salvación del Señor. Ahora, por supuesto que la salvación es toda de Dios en el sentido de que es Dios quien nos amó tanto, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el Padre el que nos amó y el que envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Es el Hijo el que se encarnó por nuestra salvación, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, fue tentado pero sin pecado, como dice la Escritura, vivió una vida de santidad, fue a la cruz siendo verdaderamente Dios encarnado, siendo verdaderamente hombre, y era necesario que tuviera ambas naturalezas para poder morir la muerte sustitutoria en lugar de nosotros, para poder expiar nuestros pecados o ser el Cordero de Dios, que fue el sacrificio perfecto para llevar nuestros pecados. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Jesús en esa muerte en la cruz fue él quien efectuó la salvación por nosotros. Por eso dice la escritura de que, de que de tal manera amó Dios al mundo para que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Padre quien envía al Hijo, el Hijo quien se encarna y muere por nuestros pecados. Esa es nuestra salvación, la obra de un solo Dios, no la obra de nosotros. No tuvimos parte en salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no efectuamos nuestra salvación. La salvación es una obra efectuada por Dios a través de Cristo para redimirnos y restaurar una relación rota que teníamos con Dios. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una vez que recibimos el regalo de salvación de Dios y nos arrepentimos y creemos en la obra del Señor, somos perdonados por el Padre, justificados. Es el Padre quien nos justifica, así que la salvación no es obrada por nosotros. Es el Padre quien nos justifica y es el Espíritu Santo quien nos sella con su presencia como propiedad de Dios. Entonces lo que vemos es que la salvación es una obra de Dios. Sin embargo, la palabra sinergismo es la palabra que implica de que en la salvación no es una gracia irresistible la que nos salva, es una gracia que nos salva, pero no una gracia irresistible, porque como vemos en las Escrituras, la gracia de Dios, el ofrecimiento de salvación, el poder del Evangelio y el poder de la palabra de Dios para guiarnos a la fe pueden ser resistidos. Por ejemplo, en Hechos 7:51 dice Esteban, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué lo habían resistido? Porque habían tapado sus oídos para no escuchar, habían endurecido su corazón y eran duros de cerviz y no se humillaban a pesar de ver las señales y el poder de Cristo. Y eso Jesús lo mostró en el Evangelio de Juan, ¿no? Hasta el final les está diciendo que si no le creen a él, que crean por las señales y por las obras que él ha hecho entre ellos. Y en Mateo 23:37 Jesús habla de que él quería juntar a los hijos de Jerusalén, a las personas que se encontraban allí en Jerusalén, quería juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y ellos no quisieron. Entonces la salvación, aunque es la obra de Dios, Dios en su soberanía dice que solamente será salvo no aquel que fue elegido incondicionalmente, sino aquel que cree en el Señor para ser salvo. La fe no es una obra,
La fe es una confianza que depositamos en la obra completa de Cristo. Entonces, la postura correcta es la postura del sinergismo. Y esto no es herejía, esto es lo que el mismo Nuevo Testamento muestra. Es Dios quien salva, pero es Dios quien pide la fe de todo aquel que cree para que sean salvos. Por eso dice Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación, no aquel que Dios regenera el corazón primero porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo para regenerarlo, y entonces le da el don de la fe para que la persona pueda entender la belleza de Cristo y entonces, o ahora sí, venir a Cristo porque el Señor le regeneró el corazón y le hizo ver. No, la Escritura dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay una regeneración antes de la fe, sino que, y es que dices, la doctrina de la regeneración. La palabra regeneración solamente se utiliza así, literalmente, esa palabra en griego 2 veces se utiliza. Una, hablar de la regeneración en cuanto a cuando Dios haga nuevas todas las cosas de una forma escatológica en el fin de los tiempos. Y otra ocasión se encuentra en Tito 3:5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. La fe no es una obra de justicia. La fe es una condición que Dios pide que confiemos y creamos en su obra. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. Y muchos eruditos bíblicos piensan que esta es una alusión al bautismo, no porque sea el bautismo el que salva, sino porque la iglesia primitiva acostumbraba que el momento de la confesión de los pecados, el momento en que las personas se encontraban con la verdad del evangelio y querían responder al Señor, en ese momento eran bautizados. Entonces nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Algunos piensan que puede ser una alusión al bautismo, o puede ser que nos salvó en el lavamiento al regenerar nuestras vidas cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor para ser salvos. Nos lava y nos regenera. Regenerar significa volvernos a volver, es lo que es el nuevo nacimiento, volver a tener vida. ¿Y cuándo es que en el Nuevo Testamento las personas llegan a tener vida en Cristo? No cuando son regenerados antes de creer, sino cuando creen. Por eso dice en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de, para que crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuándo llegamos a tener vida en su nombre? ¿Cuándo llegamos a ser regenerados? ¿Cuándo llegamos a pasar de muerte a vida? Ser regenerado. Cuando creemos. Estas cosas se han escrito para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que la regeneración sucede hasta que la persona confía en la obra de Cristo. Entonces, la posición del monergismo no fue creída en la iglesia primitiva hasta San Agustín en el siglo V. Y la obra del doctor Ken Wilson en su libro, en su tesis doctoral de Oxford, que fue resumida en el libro de Los Fundamentos del Calvinismo Agustiniano, él muestra que estos conceptos de una predestinación de los destinos eternos de los individuos, de que Dios destinó desde antes a quién iba a salvar y quiénes no iban a ser salvos. Esto es algo que, y este determinismo absoluto del destino de los individuos tiene que ver con conceptos del neoplatonismo, del estoicismo y del gnosticismo del tiempo de Agustín. Y San Agustín mismo, aunque él combatió el gnosticismo y el maniqueísmo del cual él fue parte, él estuvo dentro del maniqueísmo 10 años de su vida. Entonces muchos ven esa influencia en los argumentos de Agustín, donde el único hombre que ha leído a Agustín cronológicamente, porque son 5 millones de palabras, alrededor de leer 6 veces la Biblia entera, el único que lo ha leído cronológicamente en este planeta de 8,000 millones de personas ha sido el doctor Ken Wilson, y él puede ver cómo a partir del año 412 hay un cambio en San Agustín de creer en el libre albedrío, en la libertad del ser humano para poder responder al Señor en la salvación. Lo ve como un determinismo, un cambio a un determinismo absoluto a partir del año 412. Así que la postura que es correcta es la postura del sinergismo.
dando a entender que con esto, aclarando en este punto, de que la salvación es toda de Dios, pero es Dios quien en su soberanía pide la fe y el creer de las personas para el Señor darle su salvación. Entonces, la salvación sigue siendo de Dios. No es que el hombre coopera, no es que el hombre coopera en salvarse a sí mismo, sino que el hombre cree en lo que Dios promete que dará a todo aquel que se humilla delante de él, y el hombre recibe esa salvación de Dios, y esa sería la postura del sinergismo.